Hola, soy Luis Serrano, bienvenido a este vídeo donde voy a intentar enseñaros a programar un videojuego que nos sirva para Android, iOS, HTML y Windows. Vamos a ello. No hace falta que te explique qué es un videojuego. Estoy seguro que lo sabes mejor que yo. Lo único que te voy a explicar es cómo se programa un videojuego. Y realmente la estructura principal de un videojuego es algo muy sencillo. Es un bucle. Es un bucle en el que vamos a tener siempre tres acciones: leer las entradas del usuario, actualizar los personajes y dibujar en pantalla esos personajes. Leer entradas es, pues, comprobar qué teclas se han tocado, si se ha tocado la pantalla, si se ha movido el dispositivo móvil, si se ha tocado el ratón, dependiendo de la plataforma en la que estemos. En base a esa entrada o incluso a esa ausencia de entrada, pues por ejemplo, si voy en un juego de una carrera de coches, normalmente si yo no toco ninguna entrada quiere decir que me quiero mantener la dirección en la que se está moviendo el coche. En base a esas entradas y al tiempo transcurrido, pues se actualizarán cada uno de los personajes y por último, pues los pintaremos en pantalla. Para programar nuestro videojuego vamos a utilizar libgdx. libgdx es un motor de videojuegos que nos va a proporcionar un framework para el desarrollo de juegos basado en el lenguaje de programación Java. Su gran ventaja va a radicar en que solo vamos a programar un código y el juego se va a poder ejecutar tanto en PC como Android, como iOS, como web. Además podremos importar ese proyecto que hagamos en los IDEs más habituales como NetBeans, Android Studio o Eclipse. Dispone de APIs y motores de física de alto nivel, tanto para el desarrollo de videojuegos en 2D como en 3D. Proporciona una API para la gestión de entradas que antes comentábamos, tanto teclado como ratón, la pantalla táctil o el acelerómetro, con un alto nivel de abstracción, lo que hace que sea muy fácil su manejo por parte del programador. Y además es software libre y gratuito, contando con una amplia comunidad de desarrolladores detrás. Y vamos a comenzar con nuestro videojuego ya. Para ello lo primero que vamos a hacer es acceder a la web de libgdx. Allí podéis echar un vistazo a la sección de galería, donde encontraréis centenares de juegos desarrollados con este framework. Lo más importante es ir a la sección de descarga, download. Allí nos descargaremos el Setup App, la aplicación que nos va a servir para crear nuestro proyecto. Es una aplicación que viene en formato .jar. Tengo que decirle al navegador que quiero descargarla, aunque sea un ejecutable. Y para ejecutarla, normalmente podréis haciendo doble clic sobre el fichero. Pero si no, podéis ejecutarlo desde línea de comandos con el comando java-hard gdx setup-jar. La aplicación, cuando la ejecutamos, nos pide una serie de parámetros. Primero, el nombre que le vamos a dar. En este caso voy a poner gotas. El paquete, el package que va a contenerlo, en mi caso pro.luisserrano.gotas. Sabéis que normalmente esto es el nombre del dominio al revés con el nombre identificador. La clase principal del programa, que va a ser gotas, recuerdo en mayúscula, va a ser mi única clase. La carpeta de destino, el directorio de destino donde voy a guardar este proyecto. Y por último, si vamos a hacer el proyecto que sirva para Android, necesitamos poner la dirección del SDK de Android. Si no lo sabéis, os recomiendo que abráis Android Studio y en esta primera pantalla podéis buscar dentro del menú Configure SDK Manager. Ahí ya en la parte superior nos aparece Android SDK Location. ¿Veis? Si no, podéis darle aquí a editar, que también lo vais a encontrar. Aquí voy a copiarlo. Control C, no me permite copiarlo con el botón derecho del ratón. Y esa ruta, pues la voy a pegar ahí. Tengo seleccionado, debajo, veis que tengo seleccionado Desktop, Android, iOS, HTML. Esas son las plataformas que quiero que se pueda ejecutar mi juego. Le doy al botón Generar y va a crearme una estructura de proyecto básica para poder crear mi videojuego.
Y una vez que ha terminado el proceso, pues nos ha generado en la carpeta que pusimos de destino una estructura de directorios. Vamos a ir a verla, marcar la ruta que indiqué anteriormente como la ruta de destino para que me creara este proyecto. Y ahí me encuentro una carpeta Gradle, en este caso oculta.gradle, Android, Core, Desktop, otra Gradle, HTML y iOS. Cada una de estas carpetas, quitando las de Gradle, que es para el gestor de dependencias, se corresponden con las distintas versiones que vamos a crear, y Core, que es la única que nosotros vamos a programar, y es lo que vamos a empezar a hacer uso de ello. Voy a utilizar aquí en este ejemplo el compilador Apache NetBeans. Podéis hacerlo directamente en Android Studio, podéis utilizar Eclipse, podéis utilizar prácticamente cualquier IDE que admita Java. Lo primero que voy a hacer es abrir el proyecto. Indico la ruta, donde he dicho que se guardara este esqueleto. ¿Veis? En la derecha me aparece una lista de sus proyectos que forman parte, pero no le he dicho que me los abra. Os va a mostrar algunos problemas. No hay ningún problema grave, simplemente le dais a que resuelva, no le deis a que no muestre este mensaje nuevo, sino que resuelva estos problemas. Y os lo importará sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Le doy a resolver. Digo que confíe siempre en este proyecto, a partir de ahora en el futuro. Y con esto empieza a ejecutar ahora el Gradle, el gestor de dependencias Gradle, que trae las librerías necesarias y los componentes necesarios para el desarrollo de este proyecto. Y procedemos a abrir la carpeta subproyectos y pinchamos, hacemos doble clic sobre el proyecto Core. Ese va a ser el único proyecto que nosotros vamos a programar. Nos saldrá también que hay que resolver problemas, le damos al botón de resolver y el IDE NetBeans nos lo solucionará. Como decía, nosotros solo vamos a programar en el subproyecto Core. Hay otros, Android, de estos HTML o iOS, que son para los lanzadores de cada una de las plataformas. Pero nosotros solo vamos a programar en Core. Vamos a abrir en este caso también el de Desktop, pues para poder lanzar y ejecutar el proyecto. Le doy también a resolver los distintos problemas. Y ya tengo aquí los dos proyectos, los dos subproyectos que yo necesito para programar. Aquí tenemos la clase principal que me ha creado, que es Gotas, como hemos dicho antes, que va a heredar, ¿veis? Gotas Extends de Application Adapter. LibGDX es un framework que cumple la inversión de control. Esto quiere decir que nosotros no nos vamos a preocupar de crear el main, por decirlo así. No vamos a crear la estructura del programa, sino que la estructura del programa ya viene creada. Y el programa invoca una serie de métodos y nosotros somos los que tienen que programar esos métodos cuando sean invocados por el programa. En concreto, nosotros hemos hecho la clase Gotas que hereda de Application Adapter. Application Adapter tiene una serie de métodos que nosotros vamos a tener que definir, que vamos a tener que implementar. Cuando la aplicación inicia, se llama el método create, posteriormente a resize para adecuarse al tamaño de la pantalla, y el método más importante, que es render. Render es un método que se va a ejecutar en bucle. Ese bucle que antes hablábamos que tenía tres partes, traer entrada, actualizar y mostrar, aquí no existe. Aquí existe render, que va a ser llamado continuamente. Y nosotros dentro de render es donde tendremos que implementar esas tres funciones. A su vez puede haber una pausa o puede volverse a continuar con pause, resume. Y por último, antes de cerrar, se llama el método dispose, que para liberar los recursos que hayamos cargado en memoria. Por lo tanto, nosotros en nuestra clase Gotas lo que tendremos que hacer es programar cada uno de esos métodos. Y antes de ponernos a programar la clase Gotas, primero voy a copiar los ficheros, las imágenes y la música necesarias para la creación del juego. La voy a copiar en la carpeta Android/assets. Ahí voy a borrar la imagen que viene por defecto y voy a pegar estas dos imágenes y estos dos ficheros de sonido. Esta carpeta es la que viene por defecto
en una carpeta se podría cambiar la ubicación y dependiendo también de los tipos de proyectos podría ubicarse en otro. Pero en principio, si habéis elegido todo esto, debe ser en Android Asset. Y vamos a empezar a programar primero los atributos que va a tener la clase Gota. Lo primero voy a poner de tipo privado un objeto de la clase Texture. La clase Texture va a ser una clase para cargar imágenes en memoria. Para poder visualizar estos sprites, que se van a llamar este tipo de imagen, necesito que estén cargadas en memoria. Pues voy a definir dos objetos de tipo Texture, uno para la imagen de la gota y otro para la imagen del cubo. También voy a definir dos atributos para los archivos de sonido, uno de la clase Sound, llamado sonido de gota, que va a ser el sonido que va a reproducirse cuando choque el cubo con la gota. Lo pone en rojo porque no encuentra la clase, le doy a que me importe el fichero jar donde se encuentra y voy también a poner música de fondo de la clase Music. La diferencia entre Sound y Music va a estribar en que Music va a permitir reproducir en bucle esa música de fondo y Sound va a sonar pues, en el evento que nosotros digamos. También la importo y voy a necesitar ahora pues, definir un objeto básico en un objeto de libgdx, un objeto de la clase SpriteBatch. Esta clase es la clase que es la encargada de pintar estos sprites. Yo necesito siempre un objeto de este tipo para poder pintar los sprites. También otra clase básica va a ser Orthographic Camera. Va a ser la clase necesaria para hacer juegos en 2D, ya que la visión ortográfica es la visión en 2D. Entonces necesitaremos siempre eso. También le doy a importar. Tenemos las imágenes del cubo y de las gotas, pero vamos a tener ahora también unos objetos que representen sus cualidades, las coordenadas, el ancho y el alto. Para eso voy a hacer uso de la clase Rectangle. Voy a poner que voy a tener un objeto de la clase Rectangle, se llama cubo, y un array de rectangle, un vector de rectangle donde voy a almacenar las gotas de lluvia. Esos objetos, como he dicho, van a tener ancho, van a tener alto y van a tener una posición en X y en Y. Y por último voy a definir una variable de tipo long para almacenar la diferencia de tiempo entre la caída de una gota y otra en nanosegundos. Más adelante veréis la utilidad de esta variable. Con lo cual ya tengo definidos todos mis atributos necesarios y voy a definir el código del método create. Borro el anterior y tenemos que definir el código. El código que se va a ejecutar justo al inicio del programa. Lo primero que voy a hacer es cargar en memoria tanto las imágenes como el sonido de los atributos que hemos definido anteriormente. Empiezo por las imágenes y llamo al constructor de la clase Texture indicándole la ruta donde se encuentran los ficheros que hemos copiado previamente. Simplemente gdx.files.internal y como parámetro le paso la ruta relativa o absoluta, la ruta del fichero. En este caso, como está en la carpeta assets, pues directamente droplet.png, que es la imagen de la gota. Para la imagen del cubo, hago exactamente lo mismo. Llamo al constructor de la clase Texture y le indico que la imagen se encuentra en la carpeta Assets de Android, que es la carpeta que está definida por defecto en este proyecto, poniéndolo de esta manera, diciéndole que va a encontrar bucket.png. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la música, con los ficheros de la música de fondo o del sonido de la caída de la gota. En el caso de los sonidos, no vamos a utilizar el constructor de la clase, no se puede utilizar, en concreto Sound es una clase abstracta, pero vamos a utilizar el método newSound, un método estático que me va a permitir crear un objeto de manera similar como hemos hecho con el constructor de las imágenes. Le paso gdx.files.internal y la ruta del sonido, que en este caso pues drop.wav, y lo mismo voy a hacer con la música de fondo.
en New Music en vez de New Sound, ser un objeto de la clase Music, y le pongo el manejador y la ruta. Y una vez creado el objeto que va a hacer la música de fondo, lo que voy a hacer es comenzar a su reproducción. Su reproducción va a estar siempre en bucle de fondo durante la ejecución del juego. Para ello voy a llamar al método setLooping y le voy a pasar el parámetro true, para poner esa propiedad a true. Y ahora solo me queda llamar al método play para que comience la reproducción. Ahora voy a crear la cámara y el objeto Sprite Batch que os he dicho que era el encargado de pintar cada uno de los objetos. Esta es gran parte del éxito del juego, depende de estos dos objetos. En la cámara vamos a definir el tipo de coordenadas y el tamaño de la pantalla, y con el Sprite Batch vamos a pintar. Para ello primero voy a llamar al constructor de la clase Orthographic Camera, como he dicho, la manera de hacer un juego en 2D con una proyección ortográfica, nos da una visión en 2D. Y vamos a llamar al método setToOrtho, cámara setToOrtho, que es un método en el que fijamos el tamaño de la cámara, centrando la cámara en el centro de ella, y tiene un tercer parámetro que es este, true o false. Nosotros lo ponemos a false, es un booleano, en el que nosotros decimos que queremos que se empiece a contar desde abajo en el eje Y. O sea, los tradicionales ejes cartesianos, el 0, 0 va a estar en la parte inferior. Ahora, bueno, vamos a crear el objeto SpriteBatch, como he dicho anteriormente. Simplemente voy a llamar al constructor. Este objeto va a ser el responsable luego en el método render de pintar cada uno de los sprites. Ahora vamos a crear un objeto de la clase Rectangle, es una clase que nos proporciona libgdx, para representar objetos de esa forma. Nosotros vamos a asemejar el cubo, vamos a pensar que tiene una forma de rectángulo para el tema de las colisiones y demás. Así que cubo igual a new rectangle, llamo a su constructor y le voy a dar una posición en X y en Y. En X lo voy a centrar en la pantalla. Para ello la pantalla hemos fijado que era 800 de ancho, lo divido entre 2, pero para que quede realmente centrado le tengo que restar el ancho de la imagen, que es 64, dividido entre 2. O sea, le tengo que restar a 400, le tengo que restar 32. Ese sería el centro exacto. Y en Y, pues lo voy a poner a 20. O sea, casi en el borde, en el límite inferior, pues 20 puntos por encima en el eje Y. Ahora voy a fijar su ancho y su alto, o el width y el height de la imagen, que en este caso es de 64 píxeles. Ahora mismo es recomendable que sea además potencia de 2 por tema de eficiencia el ancho y la altura de la imagen en LibGDX. Y igual que hemos creado el cubo, pues vamos a crear, a inicializar el array de gotas donde se iba a almacenar. Simplemente voy a llamar al constructor del array de gotas, que también va a ser un array de rectangle. Va a ser lo mismo, van a tener su coordenada X y su ancho y su alto. Para crear la primera gota voy a crear un método, llamar mejor dicho a un método que va a ser crear gotas de lluvia, que voy a definir ahora, posteriormente, porque es un método que voy a llamar en otros métodos. Entonces no pongo el código directamente, sino que creo un método que llame a ese. Y vamos a hacerlo aquí de un método privado de tipo void, no va a devolver nada. Crear gota lluvia. Creo un objeto de tipo rectángulo. Equivocado, había puesto create gota lluvia, lo dejo en crea gota lluvia como había puesto anteriormente. Y este objeto, pues le voy a dar una posición
en el eje X aleatoria. Para ello llamo a la clase mathUtils a un método estático, el random, para que me genere un número aleatorio entre los dos que le voy a pasar. Quiero que me sitúe entre 0 y 800, pero no exactamente 800, porque si no quedaría la imagen fuera de la pantalla, sino entre 0 y 800 menos 64, que es el ancho de la imagen. De ese modo, el número que me da hace que la gota aparezca a lo largo de toda la pantalla, a lo largo de todo el eje X. Y en el Y voy a poner 480, que si recordáis era el Y máximo de nuestra pantalla. Habíamos dicho que la cámara medía 480 en el eje Y. También fijo la anchura y la altura, como hemos hecho anteriormente, también van a ser de 64. Son unas gotas un poco especiales, del mismo tamaño que el cubo. Pero bueno, para este ejemplo es bastante educativo. Le ponemos eso a una potencia también de 2. Añado esta gota ahora al array de gotas de lluvia, utilizando el método add. Y la variable que utilicé de tipo long para almacenar el tiempo en nanosegundos, pues tomo el tiempo actual de cuando se ha creado esta gota en nanosegundos. Este método, timeUtils.nanotime, lo que me devuelve es el número de nanosegundos desde el 1 de enero de 1970. Posteriormente lo utilizaré para espaciar la gota y que cada gota se produzca cada segundo. Y pasamos ya al método render, que realmente es la clave, es el método que se va a llamar continuamente en ese bucle continuo. Aquí recuerdo que tenemos que hacer las tres partes que indicábamos anteriormente. Leer entrada, pintar la pantalla y actualizar. Vamos a ponerlo ahora en un orden un poco distinto, da igual, porque como se repite continuamente no va a afectar el resultado. Entonces, vamos a empezar pintando cada uno de los componentes, de los sprites que hemos definido anteriormente. Lo primero que voy a hacer es pintar la pantalla entera, el fondo de color azul oscuro. Para ello utilizo gdx.gl.glRcolor, pasándole 4 parámetros. Los 3 primeros son números flotantes, son float, entre 0 y 1 y son el valor en RGB. He pasado 0 en R, 0 en G y algo en 0,2 en B, o sea, un azul oscuro. Y el último valor es el alfa, la transparencia, siendo 0 totalmente transparente y 1, que es su valor máximo, totalmente opaco. O sea, estoy pintando en un azul oscuro opaco. Y ahora le pongo este valor de esta constante para terminar de realizar esta tarea. Con estas dos líneas limpiamos la pantalla de color azul. Ahora vamos a actualizar la cámara. Esto siempre hay que hacerlo. Actualizamos las matrices que tiene la cámara para sus diversas proyecciones. Y al objeto de tipo SpriteBatch que hemos definido anteriormente, le asociamos estas matrices, este sistema de coordenadas que tiene la cámara. ¿Veis? Set Projection Matrix, la matriz de proyecciones de la cámara.combined. Esto es lo que puede sonarnos un poco raro, pero saber que esto siempre lo vamos a repetir en todos los juegos de tipo del IGDX. Y ahora vamos ya a pintar, a dibujar los sprites que hemos definido anteriormente, los que va a ver activos en el juego. O sea, el cubo y las gotas de lluvia. Para eso vamos a empezar una zona delimitada por spriteBatch.begin y que va a estar cerrada por spriteBatch.end. Entonces, spriteBatch.draw, le indicamos el sprite y le damos las coordenadas en X e Y. En este caso, la imagen del cubo, y cubo.x, cubo.y, que recordad es donde tenemos almacenada la posición donde está el cubo. Ahora voy a hacer un bucle que recorra el array de gotas de lluvia y vaya pintando cada una de las gotas de lluvia en su posición.
a ser exactamente igual, spritebatch.draw, la imagen de la gota de lluvia y las coordenadas x y de cada una de las gotas de lluvia. Para eso vamos recorriendo el array donde las teníamos almacenadas. Y esta sería la parte, con esto acabaríamos la parte de pintar en pantalla los sprites y demás. Y vamos a empezar con la parte de procesar las entradas. El IGDX nos proporciona una API de alto nivel, con un alto nivel de adaptación que nos hace muy fácil la gestión tanto de teclados como de pantallas táctiles y demás. Por ejemplo, vamos a empezar por una pantalla táctil. If gdx.input is touched, o sea, si se ha tocado esa pantalla, entraremos en este control de selección. Voy a crear un objeto de tipo vector, la clase vector3, que es un objeto con 3 valores enteros para almacenar la x, la y y la z de un objeto. Donde vamos a almacenar, pues bueno, la posición que se toca en la pantalla por parte del usuario. Para ello lo creo mediante el constructor y ahora voy a asociarle cuáles son las coordenadas que ha tocado el usuario. A eso posición tocada, hago .set gdx input getx para que me devuelve la x donde ha tocado el usuario y gdx.input gety que me devuelve la y donde ha tocado el usuario. Por último, z le doy valor 0 porque claro, en este caso no tenemos ningún valor z en la pantalla. Y ahora es muy interesante porque desproyecto, por decirlo así, hago que pasen las coordenadas que le estoy pasando, que son las coordenadas reales de mi pantalla, a unas coordenadas de la pantalla del juego, de ese 800 por 480 que teníamos. Entonces eso lo hago con cámara.unProject posición tocada. Y el cubo lo sitúo en la posición que se toque en X, en la posición en X que haya tocado el usuario con cubo.x igual a posición tocada .x menos 64 partido. Como el libgdx es un único código para cualquier plataforma, ahora vamos a comprobar si se ejecutase en un ordenador, en Windows, vamos a comprobar si se ha tocado la flecha izquierda o derecha. Vamos a empezar con if gdx.input is keypressed case.left, que es la manera de comprobar que se ha tocado en la flecha izquierda, en este caso. Voy a situar el cubo en la posición en X, resultado de aplicar la fórmula esa de espacio igual a velocidad por tiempo. Repasamos un poco de física de hace muchos años. ¿Qué es lo que hago? Que va a moverse 200 unidades de nuestro eje X en un segundo. Para ello multiplico por el tiempo, el delta time. ¿Y qué es el tiempo delta time? El tiempo que hace que pasó por este mismo método la última vez. A un valor que suele estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que al cabo del segundo, sabemos que es cuando hará 1 y se habrá movido 200 unidades. Eso hace que se pueda ejecutar en cualquier tipo de dispositivo y conseguimos la misma velocidad. Es un truco muy bueno y que nos evita el problema de que vaya a más frames por segundo o menos frames. Lo mismo vamos a hacer con la flecha derecha. Si se pulsa la flecha derecha, la posición en X será la que tiene más la velocidad por el tiempo, en este caso 200 por GDX Graphics Get Delta Time. ¿Comprendéis? Esto es lo que decíamos de espacio inicial más velocidad por el tiempo. Esa fórmula que seguro que aprendisteis hace unos años. Ahora vamos a comprobar que esa actualización en el eje X no hace que saquemos la imagen del cubo fuera de la pantalla. Como íbamos decrementando en X cuando pulsábamos la tecla izquierda o incrementando
en X, si pulsábamos la tecla derecha, puede ser que hayamos sobrepasado los límites de la pantalla. Por ello, compruebo si el X es menor que 0 y si es así, lo dejo igual a 0. No se puede ir más allá del límite de la pantalla, se queda en 0 aunque se pulse otra vez la flecha izquierda. Y compruebo si me paso del límite de 800, o sea, si me salgo de la pantalla por el lado derecho, y si es así, pongo el valor X a 800 menos 64. Le resto el ancho de la imagen para que la imagen quede pues justo en el límite derecho de la pantalla. Ahora vamos a comprobar si hace más de un segundo que creamos nuestra última gota para, si es así, crear una nueva. Para ello vamos a utilizar la variable que antes definimos, donde guardamos el tiempo en nanosegundos de la creación de esa gota. Vamos a extraer el tiempo actual y vamos a restarle el valor de esa variable, y cuando sea mayor que 1000 millones, o sea, un segundo, crearemos una nueva gota. Para ello hacemos uso del método NanoTime, de la clase TimeUtils. Le restamos el tiempo de la caída de la última gota, y si eso es mayor que 1000 en nanosegundos, millones, 1 y 9 ceros, sería un segundo. Pues si es así, simplemente llamaremos al método de crear una gota de lluvia. Con esto hemos procesado las entradas y hemos actualizado el cubo, pero nos queda actualizar las gotas de lluvia, que solo se actualizarán en función del tiempo. Aquí las entradas no les afectarán. El método va a ser sencillo, vamos a recorrer ese array de gotas de lluvia y cada una de ellas vamos a cambiar su posición, igual que cambiábamos antes la del cubo con la fórmula esa de 200 por el delta time. Lo vamos a hacer igual en la gota de lluvia, pero en el eje X. Entonces voy a utilizar un iterador de rectángulos. Para aquellos que no lo conozcan, hay mucha información del patrón de diseño iterador, pero bueno, así a bote pronto que sepáis que es una manera de recorrer un array independientemente, o un conjunto de objetos independientemente de cómo esté, y me ayuda a que puedo borrar sin que pueda tener problemas. Si borro en mitad de un bucle for, pues me puedo encontrar problemas con el tamaño. Aquí no, yo creo un iterador y hago que mientras el iterador tenga un elemento siguiente, voy a ir pasando a ese elemento siguiente. No tengo problema en poder borrar un elemento mientras recorro, puedo borrar un elemento del array perfectamente. Así que cojo el iterador y voy creando un objeto de tipo rectangle que va a ser el que va apuntando el iterador. A ese objeto le actualizo su posición en Y y digo que es la que tenía, restándole 200 por delta time. O sea, lo mismo que anteriormente. Las gotas de lluvia se van a mover en el eje Y 200 unidades cada segundo. Empezarán valiendo 480 y bueno, pueden llegar a 0, ¿no?, al suelo, o que choquen contra el cubo, que ahora lo vamos a contemplar. Si la gota de lluvia llega al suelo, eso lo comprobamos sabiendo que si I más 64, porque la I se toma arriba en la esquina izquierda de la imagen, es menor que 64, vamos a borrar esa imagen con el método iterator.remove. Borramos el objeto del array. No tenemos ningún problema con el iterador. Ahora vamos a comprobar si esa gota de lluvia toca el cubo, y para ello tenemos el método .overlaps, que le pasamos a otro rectangle, es un método de la clase rectangle, y nos dice si se produce colisión si un objeto se superpone con el otro. Overlaps. Si gota lluvia, overlaps cubo. Y si es así, voy a tocar el sonido de la gota, sonido gota.play, y voy a borrar también la gota. Es un método, la verdad, muy sencillo. Se puede esto complicar, como lo haremos en el próximo vídeo, donde podemos poner un contador y tener un fin del juego y demás, pero ahora mismo con eso nos vamos a conformar. Solo nos queda sobreescribir un método dispose, que es el método de liberar aquellos objetos que teníamos en memoria. Para ello, los que cargamos al principio los vamos a liberar. Imagen gota.dispose,
también la imagen del cubo .dispose, ambos sonidos, el sonido de la gota y el sonido de la música, también vamos a liberarlo. Y por último, el objeto sprite batch, es importante liberarlo porque es un objeto muy pesado. Y con eso tendríamos este primer juego, un juego simple, educativo, didáctico, pues listo para compilarlo y para ejecutarlo. Primero voy a guardarlo y para ejecutarlo me voy al subproyecto desktop. Siempre para ejecutarlo tenemos que ir al subproyecto de la plataforma correspondiente. El código está en Core, pero ejecutamos el lanzador que está hecho para cada una de las plataformas, en este caso para desktop. Voy a compilarlo. Me muestra un error, parece, y efectivamente en la ejecución me ha mostrado un momento la pantalla y ha desaparecido. Vamos a ver la descripción del error, a ver en qué me he equivocado. Y ahí estoy viendo el mensaje de que no he cerrado el objeto sprite batch, falta el punto .end. He iniciado con el sprite batch.begin la zona de pintar los objetos, pero no la he cerrado. Así que voy a poner sprite batch.end y con esto pues debería funcionar ahora nuestro juego. Voy a guardar y de nuevo voy al subproyecto desktop y lo ejecuto. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro primer juego, un juego simple en el que van bajando las gotas aleatoriamente en una posición u otra. Cuando tocan con el cubo, pues van desapareciendo o cuando llegan al fondo de la pantalla. Para hacer nuestra app para Android, simplemente abro en Android Studio el proyecto. Le doy a Open Project, busco la carpeta en la que se encuentra, encontraremos ese proyecto que a su vez contendrá los 5 subproyectos, pues elijo ese proyecto principal. Aquí me aparece ya el proyecto y simplemente tengo que compilarlo y ejecutarlo. En este Android Studio tengo definido previamente el emulador y demás, pues simplemente ejecutarlo. ¿Veis? No tengo que cambiar nada. Con el mismo código podemos ejecutarlo. Y acá aparece ya el juego. Veis que pulsando con el ratón se va moviendo el cubo a la X, a la posición en X donde tocamos. También se puede mover con las teclas, aunque en el emulador, claro, no en el dispositivo físico no se podría hacer. Y veis que hemos podido compilar y ejecutar la aplicación en Android sin cambiar ni una sola línea de código respecto al que habíamos hecho anteriormente. Y para hacer la versión para iOS, lo primero que tengo que hacer es irme a mi ordenador con MacOS instalado, con MacOS X, y me voy a descargar el plugin de RoboVM de la máquina virtual Robo para Android Studio, que va a ser el IDE que voy a utilizar. A pesar de utilizar este IDE, necesitamos que esté instalado Xcode, el IDE típico, habitual de MacOS. Lo primero que voy a hacer va a ser instalar ese plugin que acabamos de descargarnos. Lo voy a instalar Install Plugin from Disk. Aquí ahora en descarga busco el plugin que me acabo de descargar, IDEA 2312, lo selecciono y me pide que reinicie el IDE. O sea, es importante lo de Xcode que esté instalado, pues porque vamos a probar el juego en un emulador de iOS. También podríamos probarlo en un dispositivo con iOS. En este caso lo voy a hacer con emulador. Para ello necesitamos tener el Xcode instalado, ya que los emuladores de Xcode son los que vamos a utilizar. Ahora voy a abrir el proyecto. Ya se ve ahí la pestaña RoboVM. Vemos que tenemos esa nueva pestaña que normalmente no aparece. Y lo que vamos a tener que hacer es configurar
un nuevo entorno, una nueva configuración para probar este programa. Nosotros no tenemos normalmente, nos aparece nada más que para probarlo en entorno Android, y vamos a hacer un nuevo entorno para poder probarlo con la máquina virtual esta, que es una máquina virtual pues destinada principalmente a ejecutar programas de Java en Android. Para ello, ahí en RAM, menú, busco, ahora le doy a Edit Configurations. Bueno, aquí de haber hecho yo antes la prueba está, voy a borrarla, voy a crearla de nuevo. Voy a crear un entorno basado en RoboVM iOS. Ahí le dais a nuevo. Como nombre le voy a poner iOS, el entorno. Elijo el módulo que voy a ejecutar, que solo saldrá el juego, la versión de iOS del juego, y elijo que lo voy a probar en simulador. Por defecto le dejo las opciones, me tiene que aparecer esto importante, Build y Build RoboVM App, si todo ha ido bien. Y lo que sí es importante, a mí me ha dado un error antes la prueba que he hecho así, y la he corregido de esta manera. Importante si os pasa lo mismo. La versión de GDX, la versión 1.9.14, a mí personalmente me ha dado error. Así que le he hecho un downgrade y he bajado a la 1.9.13. Con eso se ha corregido el error de duplicidades que me daba. Así que abro el fichero buildgrad. Con eso ya puedo sincronizar de nuevo mi proyecto. Y una vez que Gradle la ha sincronizado, pues ya puedo pasar a compilar. La compilación será lenta porque va a ir compilando cada una de las clases que componen libgdx. Y aquí ya tenemos el juego de las gotas reproduciéndose en este emulador de un iPhone 8 en concreto. Nos parece un poco distorsionada la imagen, eso es por el tipo, por el formato de la pantalla y el tamaño que yo le he puesto. Corrigiendo el tamaño aparecería correctamente. Así que ya veis que sin haber cambiado una línea de código conseguimos también que compile en iOS. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este primer ejemplo donde hemos hecho un juego muy simple que mejoraremos en el próximo vídeo, pero que muestra cómo LibGDX es un motor y un framework que nos permite, haciendo un único código, hacer juegos que se pueden ejecutar tanto en Windows como en Linux, como en MacOS, como en Android y como iOS. Y además gratis, con una comunidad detrás importante. Una buena lección para todos. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.